La siguiente presentación estará a cargo del doctor Guillermo Honig, quien es médico psiquiatra y jefe de servicio del Hospital Borda. El título es Factores asociados a la resistencia al tratamiento con clozapina en adultos con esquizofrenia, y lo que va a presentar son los resultados de un estudio, de un trabajo de investigación que estamos realizando en los hospitales Borda y Moyano. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, nosotros evaluamos los factores. ¿Cuál es el puntero? Ah, buenísimo. Muchas gracias. Evaluamos en este estudio los factores asociados a la resistencia al tratamiento con clozapina en adultos con esquizofrenia. Hay un riesgo asociado a padecer esquizofrenia y los esquizofrénicos viven 20% menos que la población general. En realidad es entre 15 y 20 años menos de sobrevida que la población general. Los esquizofrénicos tienen una alta tasa de disminución de desempeño social y laboral y una alta carga de comorbilidad tanto médica como psiquiátrica, que por lo general uno en la clínica no la tiene en cuenta, pero influye muchísimo en el tratamiento y en la caracterización de los esquizofrénicos. Como decía mi compañero Demián, la frecuencia de aparición de la esquizofrenia es del 1% de la población y el 70% presenta respuesta a antipsicóticos típicos atípicos, pero el 30% es resistente al tratamiento y debe ser tratado con clozapina. Pero solo el 50% responde, lo que nos queda que el 15% restante es ultra resistente. Los objetivos generales de nuestro estudio era evaluar los factores clínicos y bioquímicos asociados a la falta de respuesta, asociados a la ultrarresistencia, delinear el perfil de los no respondedores a la clozapina, y todo esto, bueno, permitiría que el clínico pudiera tomar medidas previas y posteriores cuando uno trata un paciente con esquizofrenia resistente. Los objetivos específicos de este tratamiento es evaluar los meses de evolución sin enfermedad al tratamiento con antipsicóticos. Se sabe que la DUP es un factor de riesgo para menor respuesta al tratamiento, pero no se había evaluado en esquizofrenia ultrarresistente esto, se había evaluado en esquizofrenia en general. Otra cosa que medimos fue los meses hasta la instauración de la clozapina. Evaluamos la funcionalidad de los pacientes, evaluamos las funciones ejecutivas de los pacientes y evaluamos algo que nos pareció importante, y hay una correlación clínica, o habría una correlación clínica, entre lo que es el desarrollo del síndrome metabólico y las alteraciones clínicas y bioquímicas asociadas a la respuesta en pacientes no resistentes. Entonces nosotros lo pusimos a consideración de ver si en la resistencia al tratamiento y en la ultrarresistencia había diferenciaciones en ese sentido. El material y método que nosotros manejamos fue y diseñamos en el estudio. Hicimos un estudio de corte, es un estudio multicéntrico que se dio en el Hospital Borda y en el Hospital Moyano. Fue aprobado por el Comité de Ética de los dos hospitales, se firmó el consentimiento informado de acuerdo a las normas del Helsinki por el paciente o por el apoderado legal. Y los criterios de inclusión que nosotros tuvimos fue ingresar al estudio hombres y mujeres entre 18 y 65 años, diagnosticados con esquizofrenia, con una entrevista estructurada del DSM-4 estándar,
con un tratamiento de la clozapina de igual o más de 8 semanas a dosis de igual o más de 400 miligramos, porque este corte de 400 miligramos se ve que la mayoría de los estudios cabeza a cabeza, cuando comparan estudios de clozapina con otros antipsicóticos, cuando la clozapina da mal, si uno se fija bien en el estudio, la dosis es de menos de 400 miligramos. La clozapina debe darse a más de 400 miligramos, si es posible. Además, para controlar esto, nosotros planteamos un corte de concentración plasmática de clozapina de 350, en realidad es 0,35 nanogramos por mililitro, que es el corte de suposición de respuesta a partir de la concentración plasmática de clozapina. Si uno está por encima de 350 miligramos, la dosis que está dando es la correcta. El corte de respuesta y no respuesta que nosotros pusimos fue un corte de gravedad, que es el de 80 puntos o más de la escala PANSS para los no respondedores y menos para los respondedores. Y los parámetros clínicos que nosotros tomamos fue el peso, la talla, la circunferencia abdominal, que es un parámetro que uno lo tendría que tomar mucho más en cuenta, que está delineado en todas las guías en relación al síndrome metabólico y en todas las guías de riesgo cardiovascular. Y la tensión arterial también tomamos. Dentro de los parámetros bioquímicos que nosotros medimos fue la glucemia basal, la hemoglobina glicosilada, la trigliceridemia, el colesterol total, el HDL, el LDL, un factor inflamatorio que es el PCR ultrasensible, que es fácil de tomar y que uno podría en la clínica pedirlo. Y medimos insulinemia. Medimos concentración plasmática tanto de clozapina como de norclozapina, que es el metabolito de la clozapina, es la desmetilclozapina, que tiene efecto terapéutico, y algunos plantean algún tipo de relación entre la relación clozapina-norclozapina en relación a la respuesta. Lo que vimos también fue una escala de funcionalidad. Tomamos esta escala de funcionalidad que es de la OMS, que es la GODAS. La GODAS es una escala que se aplica y está probada en estudios multicéntricos en distintas patologías mentales y que generan discapacidad psíquica o funcional motora, y es una escala muy estudiada en distintos países que tiene mucha fuerza de ponderación. Entonces por eso la elegimos. Evaluamos memoria de trabajo con el test de Bender. En realidad dentro del Bender 3 tomamos el test de cubos, que evalúa memoria visoespacial, o sea, memoria, funciones ejecutivas, es una función ejecutiva, es parte de la memoria de trabajo, y es una escala que está dentro de la Matrix. La Matrix es un diseño que se hizo en el 2008 en Estados Unidos para evaluar alteraciones cognitivas sistemáticamente de la esquizofrenia. Y lo que hicimos con los pacientes que nosotros ingresamos al estudio fue aparearlos entre respondedores y no respondedores por sexo, por edad y por años de educación formal. Esta es la descripción de la muestra. Tuvimos un N de 41 pacientes, los respondedores son 20, 11 y 9 mujeres, los no respondedores son un poco más, son 21. La edad en años es de 32 a 50, en respondedores y no respondedores. La dosis de clozapina, todas, acá en mujeres está al filo de la concentración requerida, pero en realidad todas las mujeres tenían
más de 350 nanogramos por mililitros de concentración, así que las incluimos. Y los otros grupos también tenían más de 350 miligramos por litro o nanogramos por mililitro. Los puntos de la PANSS que nosotros teníamos en la muestra eran, dentro de los respondedores, los hombres 61, las mujeres 51, y en los no respondedores, el corte de la PANSS de 80, en mujeres el promedio fue de 90 y en hombres el promedio fue de 110 de la PANSS. Medimos el estatus de fumador, y, o sea, fumador o no fumador, y las mujeres parece que fuman menos que los hombres. Hay 3 mujeres con estatus de fumador, tanto respondedoras y no respondedoras, y los hombres respondedores 6 contra los no respondedores 11. Pero esto no influyó en la concentración de la clozapina en sangre. Todos sabemos que los alquitranes del cigarrillo lo que hacen es inducir la metabolización de la clozapina y disminuir la dosis, pero eso no se vio reflejado en la muestra. Y medimos escolaridad, y la escolaridad formal rondó alrededor de los 10 años para todos. Ahora, cuando nosotros, dentro de la caracterización de la muestra, medimos concentración plasmática de clozapina y norclozapina, tanto para los respondedores y los no respondedores, uno ve los no respondedores es en verde, porque es nuestra esperanza, para que ustedes se acuerden, todo el tiempo va a estar en verde. Los ultra resistentes tienen esperanza también, esperemos. Los no respondedores tenían realmente concentraciones significativamente más altas de clozapina y de norclozapina que los respondedores. Igual todos estaban por encima de la dosis requerida para considerar un tratamiento correcto. Esto es interesante porque nosotros medimos meses de psicosis no tratada entre respondedores y no respondedores y no obtuvimos una diferencia significativa hasta la instauración de cuando aparece la enfermedad, hasta instaurar el primer tratamiento antipsicótico. Esto es la DUP. Y nosotros no encontramos diferencias significativas, pero en este parámetro, que es los meses de tratamiento que un paciente tarda desde que comienza la enfermedad hasta instaurar la clozapina, realmente encontramos diferencias significativas entre los no respondedores y los respondedores, teniendo los respondedores un inicio mucho más temprano que los no respondedores. Los no respondedores tienen más de 120 meses, en realidad más de 150, 120 meses son 10 años. Tienen un promedio de 150 meses hasta la instauración de la clozapina. Es importante esto porque nosotros veíamos que en muchos países hay retardo de instauración de clozapina. Países como Canadá, como Australia, tardan 9 años en poner la clozapina a un paciente con tratamiento con esquizofrenia resistente. En Inglaterra tardan 5 años. En Italia solamente dan clozapina a un 2% de la población. O sea, es muy baja la indicación de la clozapina en relación a lo que realmente los pacientes la necesitan. Y nosotros vemos que en este parámetro los ultrarresistentes tardaron mucho más tiempo en instaurar la clozapina que los resistentes, que los respondedores a la clozapina. Ahora, esto es interesante porque cuando medimos memoria de trabajo visoespacial con el test de cubos y medimos funcionalidad con la GODAS, no hay diferencias significativas en el Waze, cuando uno toma el test de cubos, entre los resistentes y los ultra resistentes. O sea que la memoria de trabajo es similar, pero en donde sí hay una diferencia muy significativa es en la funcionalidad o en la discapacidad funcional. Los ultrarresistentes tienen mucha más discapacidad funcional con la GODAS que
los respondedores a la clozapina. Esto, nosotros evaluamos síndrome metabólico, tanto en ultrarresistentes como en ultrarresistentes, en mujeres y en hombres. Los parámetros que nosotros tomamos fueron de la asociación American Heart Association, del panel ATP-A3A, que es el más nuevo panel y un poco más exigente que el anterior, y los parámetros son circunferencia de cintura abdominal en hombres 102 y en mujeres 88 centímetros, la presión arterial 185 más o igual a eso, el colesterol HDL menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres, los triglicéridos igual o más de 150 y la glucemia igual o más de 100. Para considerar síndrome metabólico tiene que haber por lo menos 3 de estos 5 parámetros. Y lo que nosotros vimos cuando evaluamos diferencias entre respondedores y no respondedores, hicimos nuestra tabla de doble entrada entre los respondedores mujeres y no respondedoras mujeres, con síndrome metabólico y sin síndrome metabólico, y le pusimos el chi cuadrado. La verdad que la diferencia no fue significativa. Y cuando evaluamos hombres, en nuestra tabla de doble entrada, tampoco la diferencia fue significativa en la aparición del síndrome metabólico en los respondedores y en los ultrarresistentes. Ahora, cuando nosotros evaluamos los parámetros individuales del síndrome metabólico por separado, lo que vimos es que en glucemia no hay diferencias significativas, en el colesterol HDL tampoco hay diferencias significativas, en la tensión arterial tampoco lo hay. Hay cierta tendencia de 0,07 de probabilidad, pero que no es significativa, solo es una tendencia, en los hombres respondedores a la clozapina a tener más altos triglicéridos. Y lo que es muy interesante es que entre los respondedores y los no respondedores nosotros encontramos este parámetro que realmente es muy importante y es un parámetro que nosotros podemos evaluar fácilmente en la clínica, que es el perímetro de cintura. Tanto los hombres como las mujeres tienen una diferencia muy significativa entre los respondedores y los no respondedores. Los respondedores tienen mayor perímetro de cintura abdominal que los no respondedores. Ahora, nosotros evaluamos índice de masa corporal, y en índice de masa corporal lo que encontramos es que también había una diferencia muy significativa. El índice de masa corporal medido en kilogramos por metro cuadrado, sobre metro cuadrado, y los respondedores tenían un índice de masa corporal mucho más alto que los no respondedores. O sea, los ultrarresistentes tenían un corte de índice de masa corporal normal por debajo de 25. En cambio, los no respondedores tenían un corte de índice de masa corporal de más de 30. Obesidad mórbida. Es la definición de obesidad mórbida. Más de 30 de índice de masa corporal es obesidad mórbida. Es interesante esta diferencia porque es una diferencia clínica fácilmente de evidenciar. Otra cosa que nosotros medimos es este factor inflamatorio, que es la PCR ultrasensible. No encontramos una diferencia significativa, pero sí una tendencia. Y la tendencia es que los no respondedores tendrían una tendencia a mayor estatus inflamatorio que los respondedores. Ahora, las conclusiones de nuestro trabajo. Los no respondedores
no presentan diferencias significativas en memoria de trabajo visoespacial con los que responden, pero sí presentan mucho mayor discapacidad funcional. La otra resistencia se asoció a mucho mayor tiempo de espera hasta el inicio de tratamiento con clozapina. Los ultrarresistentes tienen un menor índice de masa corporal, tienen un menor perímetro de cintura abdominal y tienen una tendencia a mayores niveles inflamatorios medidos en PCR ultrasensible. Bueno, quería agradecer al equipo que colaboró en el Hospital Borda, Vivian Estiz, el licenciado Guzmán, la terapista ocupacional Ortega Soledad, Eugenia Murad, Gonzalo Macía, Alejandro Gabrieli y especialmente al doctor Facundo García Bornicén, nunca me sale, para mí Facundo, del Hospital de Niños y que trabaja en CONICET, que midió la cuantificación plasmática de clozapina y norclozapina. Bueno, muchas gracias.